Para evaluar el concepto de autoridad y determinar su valor, debemos comenzar por definir claramente qué significa y qué es. Desde la más tierna infancia se nos enseña a someternos a la voluntad de la autoridad, a obedecer los edictos de quienes de una u otra forma han adquirido posiciones de poder y control. Desde el principio se califica la bondad de un niño, ya sea explícita o implícitamente, primero por lo bien que obedece a sus padres, luego por lo bien que obedece a sus maestros y finalmente por lo bien que obedece las leyes del gobierno. Ya sea implícita o explícitamente, la sociedad está saturada con la idea de que la obediencia es una virtud y que las buenas personas son las que hacen lo que la autoridad les dice que hagan. Como resultado de ese mensaje, los conceptos de moralidad y obediencia se han vuelto tan confusos en la mente de la mayoría de las personas que cualquier ataque a la noción de autoridad se sentirá como un ataque a la moralidad misma. Cualquier comentario sobre que los gobiernos son intrínsecamente ilegítimos sonará como una sugerencia de que todos deberían comportarse como animales viciosos e indiferentes, viviendo la vida según el código de la supervivencia del más fuerte. El problema es que el sistema de creencias de la persona promedio se basa en una mezcla de conceptos y suposiciones vagas y a menudo contradictorias. Términos como moralidad y obediencia, leyes y legislaturas, líderes y ciudadanos, son usados constantemente por personas que nunca han examinado racionalmente dichos conceptos. El primer paso para tratar de entender la naturaleza de la autoridad o gobierno es definir lo que significa la palabra. ¿Qué es eso a lo que se le llama gobierno? El gobierno le dice a la gente qué hacer, pero eso por sí solo no nos da una definición suficiente, porque todo tipo de individuos y organizaciones le dicen a otros qué hacer. Gobierno, sin embargo, no simplemente sugiere o solicita, sino que manda. Pero un anunciante que dice «compre ahora» o un predicador que le dice a su congregación qué hacer, también podría decirse que dan órdenes, pero no son gobierno. A diferencia de los mandatos de los predicadores y publicistas, los mandatos del gobierno están respaldados por la amenaza del castigo, el uso de la fuerza contra los que no cumplen, o mejor dicho, los que son sorprendidos violando la ley. Pero incluso eso no nos da una definición completa, porque los matones y ampones callejeros también hacen cumplir sus órdenes, pero no son gobierno. La característica distintiva de autoridad es que se cree que tiene el derecho a dar y hacer cumplir órdenes. En el caso del gobierno, sus mandatos se denominan leyes y su desobediencia se denomina delito. Autoridad se puede resumir como el derecho a gobernar. No es simplemente la capacidad de controlar a la fuerza a otros, que hasta cierto punto casi todo el mundo posee. Es el supuesto derecho moral de controlar por la fuerza a otros. Lo que distingue a una pandilla callejera del gobierno es cómo son percibidos por las personas a las que controlan. Casi todos perciben las intrusiones, robos, extorsiones, asaltos y asesinatos cometidos por matones comunes como inmorales, injustificados y criminales. Sus víctimas pueden cumplir con sus demandas, pero no por un sentimiento de obligación moral de obedecer, sino que simplemente por miedo. Si las presuntas víctimas de la pandilla callejera pensaran que pueden resistir sin correr peligro, lo harían sin el menor sentimiento de culpa. No perciben al matón de la calle como a ningún tipo de gobernante justo y legítimo. No lo imaginan como autoridad. El botín que recoge el matón no se denomina impuestos y sus amenazas no se denominan leyes. Por otro lado, las demandas y órdenes de quienes llevan la etiqueta de gobierno son percibidas de manera muy diferente por la mayoría de aquellos a quienes se dirigen las órdenes. El poder y el control que ejercen los legisladores en el gobierno sobre todos los demás se considera válido y legítimo, legal y bueno. Asimismo, la mayoría de los que cumplen tales mandatos obedeciendo la ley y entregan su dinero pagando impuestos, no lo hacen simplemente por temor al castigo si desobedecen, sino también por el sentimiento del deber de obedecer. Nadie se enorgullece de ser asaltado por una pandilla callejera, pero muchos llevan la etiqueta de contribuyentes respetuosos de la ley como una insignia de honor. Esto se debe enteramente a cómo los obedientes perciben a los que les dan órdenes. Si se los percibe como autoridad,
entonces por definición se les considera con el derecho moral de dar tales órdenes, lo que a su vez implica una obligación moral por parte de las personas de obedecer esas órdenes. Etiquetarse a sí mismo como un contribuyente respetuoso de la ley es alardear de la obediencia leal al gobierno. En el pasado, algunas iglesias reclamaron el derecho de castigar a los herejes y otros pecadores, pero en el mundo occidental actual, el concepto de autoridad casi siempre está vinculado a gobierno. De hecho, los dos términos ahora se pueden usar casi como sinónimos, ya que en la actualidad cada uno implica al otro. Autoridad supuestamente se deriva de las leyes promulgadas por el gobierno, y gobierno es una organización imaginaria que tiene el derecho de gobernar, es decir, autoridad. Es esencial diferenciar entre una orden que se justifica en función de la situación y otra que se justifica en función de quién dio la orden. Solo este último es el tipo de autoridad que abordaremos, aunque el término se usa ocasionalmente en otro sentido que tiende a confundir esta distinción. Cuando, por ejemplo, alguien afirma que tiene la autoridad para detener a un ladrón y recuperar el bolso de una anciana, o dice que tenía la autoridad para expulsar a los intrusos de su propiedad, no está afirmando que tenga ningún derecho especial que otros no tengan. Simplemente está diciendo que cree que en ciertas situaciones se justifica dar órdenes o usar la fuerza. Por el contrario, el concepto de gobierno se refiere a ciertas personas que tienen algún derecho especial a gobernar, y esa idea, la noción de que algunas personas, como resultado de elecciones u otros rituales políticos, por ejemplo, tienen el derecho moral de controlar a otros en situaciones en las que la mayoría de la gente no lo haría. Solo se piensa que aquellos en el gobierno tienen derecho a promulgar leyes. Se cree que solo ellos tienen derecho a imponer impuestos. Se cree que solo ellos tienen derecho a hacer guerras, a regular ciertos asuntos, a otorgar licencias para diversas actividades, etc. Estamos tratando con la idea de que algunas personas tienen el derecho moral de controlar por la fuerza a otros y que, en consecuencia, esos otros tienen la obligación moral de obedecer. Debe enfatizarse que la autoridad siempre está en el ojo de quien la mira. Si el que está siendo controlado cree que quien lo controla tiene derecho a hacerlo, entonces lo verá como autoridad. Pero si el que está siendo controlado no percibe que el control sea legítimo, entonces el controlador no será visto como una autoridad, sino simplemente como un ampón o matón. Los tentáculos de la creencia en la autoridad alcanzan todos los aspectos de la vida humana, pero el denominador común es siempre la legitimidad percibida del control que ejerce sobre los demás. Cada ley e impuesto, cada elección y campaña, cada licencia y permiso, cada debate y movimiento político, en resumen, todo lo que tenga que ver con el gobierno, desde una ordenanza municipal trivial hasta una guerra mundial, se basa enteramente en la idea de que algunas personas han adquirido el derecho moral de gobernar al resto. El problema aquí no es solo el mal uso de la autoridad o un argumento sobre buen gobierno versus mal gobierno, sino un examen del concepto fundamental subyacente de autoridad. El hecho de que una autoridad se considere absoluta o que tenga condiciones o límites puede influir en cuánto daño causa esa autoridad, pero no influye en si el concepto subyacente es racional. Por ejemplo, se cree que la Constitución de los Estados Unidos creó una autoridad que, al menos en teoría, tenía un derecho severamente restringido a gobernar. No obstante, aún así buscaba crear una autoridad con derecho a hacer cosas que el ciudadano promedio no tiene derecho a hacer por sí mismo, como aplicar impuestos y regulaciones. Aunque pretendía otorgar el derecho a gobernar solo sobre ciertos asuntos específicos, aún así afirmaba darle cierta autoridad a una clase dominante. Por lo tanto, también es objeto de estas críticas a la autoridad, al igual que la autoridad de un supremo dictador.